la persona invitada no necesita mucha presentación, es ampliamente conocido del Táchira, de Venezuela y se puede decir casi del mundo. El mundo. Entonces, el tema de Juan Germán Rocío ha sido estudiado mucho por Walter Márquez durante muchos años. Yo lo he escuchado en tertulias allá una vez allá en la Sociedad Bolivariana y sabemos que son temas que no le gustan a todo el mundo, que no son los temas preferidos de estas fechas, ¿sí? Porque los temas preferidos de estas fechas son el 5 de julio, la independencia, los personajes que actuaron en la guerra de independencia, etc. Pero este personaje ha sido como olvidado, como dejado a un lado por la historiografía tradicional venezolana. Entonces conviene recordarlo y de la manera magistral como lo hace Walter Márquez Rondón. Muchas gracias. Le agradecemos. Bueno, bien. Agradecemos la presentación de nuestra presidenta de la Academia de la Historia del Táchira, Inés Ferrero, que tiene sangre y abolengo de historiadores por parte de su papá, don Aurelio Ferrero Tamayo. Yo me inicié en la investigación histórica al lado de ellos, al lado de Horacio Cárdenas Becerra, Rafael María Rosales, al lado del doctor Ferrero Tamayo. Muy excelente profesor también de Derecho. Empecé casi desde muy joven. Me gané un premio nacional de investigación promovido por el Diario Nacional por el doctor Ramón J. Velázquez. Y eso me permitió no solamente llegar a ser historiador de afición, sino de profesión. Y dentro de ese ámbito, pues me he especializado en historia de Venezuela. Y dentro de la historia de Venezuela tenemos una fecha emblemática, que es hoy, el 5 de julio, recordando 1811. Pero antes del 5 de julio tenemos el 19 de abril de 1810, donde aparece por primera vez este personaje que vamos a analizar, Juan Germán Rocío. Juan Germán Rocío fue el redactor del acta del 19 de abril de 1810 y fue diputado del pueblo, ese era el término, del 19 de abril de 1810. Pero yo quisiera reflexionar con ustedes una estrofa del himno que uno siempre la repite, que dice: y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿Qué significa eso? Significa que el despotismo era el modelo político administrativo de la época, era la dictadura del Imperio Español. Y si el despotismo levanta la voz, si el despotismo actúa con represión, como ocurrió con los movimientos independentistas de Guardia España, de Leonardo Chirino, el movimiento de los compañeros en Colombia, en el Táchira, si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. ¿Cuál fue el ejemplo de Caracas? 19 de 1810, se premió el Cabildo de Caracas, convocaron Estado y hubo el primer referendo revocatorio de la historia. Convocaron al pueblo y le preguntaron, en Para preguntó: ¿usted quiere que gobierne? El pueblo le dijo que no. Entonces, si no quieren que gobierne, yo tampoco quiero más. Ese fue el ejemplo que Caracas dio. Si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. El Caracas irrumpió contra el despotismo, rompió con el orden colonial y se creó la Junta Suprema de Venezuela, Junta Suprema de Caracas, en el cual Rocío ocupa el cargo
del primer canciller de la República. En esa junta de gobierno de transición, que aspiramos que ahora haya pronto un gobierno de transición, el Rocío le correspondió ser el primer ministro de Relaciones Exteriores. De ese cargo nombró los primeros embajadores. La primera misión diplomática que fue a Europa, a Londres, para que reconociera el naciente país, la naciente república, fue integrada por Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Reyes. Entonces, Rocío nació en San Francisco de Tindaros, Guárico, descendiente de una india, considerada parda en la época, y un italiano, gobernador de Milán. Él, bueno, no tenía muchos recursos en la familia, pero una hija del conde de San Javier se encariñó con ese niño y se lo llevó a Caracas a estudiar. Para la época estudió Derecho Canónico y Derecho Civil. Es decir, él era teólogo, pero era también abogado. Entonces, Rocío no solamente le correspondió un rol protagónico el 19 de abril, sino también el 5 de julio. Que uno habla de la firma del Acta de Independencia, no. Hoy estamos celebrando la Declaración de Independencia, porque después, días más tarde que se redacta y se firma, y no la firma el mismo día. No era como ahora que tenemos un formato digital y vía online, lo firmamos, habían algunos diputados que estaban lejos. Entonces, Rocío cumple un rol que ahorita estamos nosotros en un movimiento que se llama Horario Votar Unido por la Fe. Rocío en su época utilizó esas dos herramientas. La herramienta de la fe y la herramienta del voto. Así como Rocío está considerado uno de los grandes próceres civiles de la independencia, es el padre del derecho electoral venezolano, porque a él le correspondió redactar el reglamento electoral de 1810, con lo cual convocaron a los diputados de la constituyente de 1811. Él aplicó un principio de igualdad. Y yo creía, hasta hace poco, que revisé el reglamento de Rocío, que los que habían votado solamente eran los antiguanos, los blancos criollos, los grandes mercados coloniales. No, en el reglamento de Rocío se aplica un principio de igualdad y participaron indios libres, negros libres, pardos, por supuesto los blancos. O sea que hubo una participación popular más amplia que la descendencia española de los blancos criollos. Y también en algunos casos de América Latina, solamente ese derecho electoral era para las capitales. No, Rocío lo democratizó, lo popularizó en ciudades, villas y pueblos. Entonces, aquí hay un principio de democratización de la soberanía popular. Entonces, Rocío es muy importante en la naciente república, en el derecho público republicano, porque él no solamente fue redactor del Acta de la Independencia, sino fue uno de los corredactores de la primera Constitución de la República, que se publicó en diciembre de 1811. Fue presidente alterno del Congreso del 5 de julio de 1811. Fue
redactor de la Gaceta de Caracas y redactor del Correo del Norte con Bolívar. Fue periodista que el 27 de junio de 1818 se publica por primera vez el Correo del Orinoco, y esa fecha emblemática se toma para crear el día periodista en Venezuela. Rocio también fue el presidente del Congreso de Angostura en 1819, que participó en la creación de lo que es Colombia. Colombia le debe a dos venezolanos aspectos muy importantes. Primero, el nombre de Colombia es de Francisco Miranda, Sí. que creó también y que tuvo un periódico llamado El Colombiano. Y la creación de la República de Colombia fue inspiración de Simón Bolívar y de SEA. Es decir, el nombre de Colombia y la creación de la República de Colombia se le debe al libertador Simón Bolívar. Entonces, y Rocio jugó un papel muy importante. Fue presidente del Congreso de Angostura en 1819. Y después, Rocio fue presidente del Congreso Constituyente de Cuba en el 2021. Pero hay una parte muy importante que debemos destacar. Él formaba parte de la Junta de Gobierno cuando Bolívar pierde el castillo Puerto Cabello y se pierde también la Primera República. Y Rocio cae preso. Y Monteverde lo envía a Salta y lo califica de los 8 monstruos, a los 8 prisioneros. Él fue prisionero político. Prisionero político en una época muy difícil de guerra entre se va a Salta, en Salta estuvo preso, luego logra fugarse en 1814, lo envían en 1812, sale de la cárcel, se fuga en 1814, lo vuelve a ser preso, pero por la intervención de Inglaterra lo pone en libertad en 1815. Él estando preso, se dedicó a estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque existía lo que podemos llamar la teología de la dominación, que era una tesis feudal de el origen divino de los reyes. Dios creó todo, Dios tenía un representante en la tierra que permaneció en Jesucristo en el Papa y el Papa en los reyes. Quien atentaba contra el Papa atentaba contra Dios. Quien atentaba contra el rey atentaba contra Dios. Era la teoría del derecho divino de los reyes. Algunos teóricos, entre ellos los jesuitas, fueron contra esa tesis. Y más bien al contrario, el Espíritu de Dios era el de la libertad, y que oprimir a un pueblo era contrario al Espíritu divino. Entonces, eso mismo ocurría en América Latina. Un grupo de sacerdotes se declararon partidarios del rey y otros sacerdotes partidarios de la independencia, en la cual el rol de Rocio fue fundamental, porque él, inspirado en el Antiguo y Nuevo Testamento, escribió este libro, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en la que señala que los cristianos están comprometidos con la libertad y con la independencia de los pueblos, que no pueden ser sumisos a un tirano, a un rey que los oprime. Entonces, es lo que yo he llamado la teología de la libertad de Mahatma Gandhi, diferente a la teología de la liberación. ¿Qué? De la liberación. La teología de la liberación es una mezcla de marxismo con cristianismo, que no corresponde realmente a la esencia, porque todos sabemos que el marxismo es por sí opresor. Entonces, ellos buscan una mezcla
para el cristianismo para justificar la liberación, pero el marxismo es opresor de por sí. Claro, esa es su esencia. La teología, teo es Dios, y logía es tratado, Tratado sobre. sí, es un tratado sobre Dios. Entonces la teología de la libertad es superior a la teología de la liberación y es superior a la teología feudal del espíritu de los reyes de que encarnaban una fuerza divina. Entonces, Rocio, mediante esa combinación del derecho canónico como teólogo, el derecho civil, va a inspirar en gran parte el proceso independentista. Junto a Libertador Simón Bolívar, Rocio es el proceso civil más importante de la República. Y como decía la presidenta de la Academia de Historia del Táchira, Inés Ferrer, bueno, ha sido olvidado, porque hemos vivido una visión militarista de la historia, que lo estamos viviendo ahorita, en pleno siglo XXI. El militarismo es el que ha sostenido la opresión y la dictadura, en la cual personajes como Rocio pues son relegados, porque este libro, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, de por sí solo dice, el título nada más es un mensaje de lo que nosotros tenemos que impulsar. El libro lo publicó en Filadelfia en 1817. Bueno, en Filadelfia estaban circulando todas las corrientes de independencia y de libertad en los Estados Unidos. Regresa, apoya a Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819 y después se viene con su esposo hasta Cúcuta, remonta el Orinoco, el Apure, el Uribante, viene por la selva de San Camilo, llega a San Cristóbal y se va a Cúcuta. Y en Cúcuta se enferman, algunos historiadores señalan que hubo un problema del agua, porque murieron 2 presidentes seguidos. Hubo una epidemia allí. Pero el día que nació Rocio, perdón, el día que murió Rocio, nació su única hija en Cúcuta. Y fue madrina la prócer nuestra Ramírez de Briceño, la que lleva el nombre María del Carmen Ramírez de Briceño, que lleva el nombre de lo que nosotros llamamos la Plaza de los Mártires, Sí. o la Plaza María del Carmen Ramírez. Entonces, Rocio ha tenido algo que no tenemos ninguna explicación, que su tumba y su cuna desaparecieron. Su cuna, él nació en San Francisco Esquinado y allí se instaló una represa y la represa se inundó y quedó sumergido el pueblito donde él había nacido. Él nació en mayo de 1763 y murió el 10 de marzo de 1821 en la villa de Rosario de Cúcuta. Ahí lo enterraron en una capillita cercana al templo histórico, donde se celebró el Congreso de 1821, de 1820. O sea, perdón, Rocio murió el 10 de marzo de 1820. Y allí lo entierran en la capilla de Santa Ana. Con el terremoto del 18 de octubre de 1875 se cayó esa capilla y entonces ha podido ubicar los restos. Nosotros hemos querido hacer un trabajo con escáner de tierra, que es un equipo para trabajos geológicos. Lo íbamos a hacer con Vice, con Colombia, pero bueno, al final llegamos a la conclusión de que
Villa Rosario. Villa Rosario. Entonces vamos a ver si hablamos con Inés y reactivamos ese proyecto académico de investigar con equipos técnicos en el área, a ver si se consiguen los restos de arroz. Porque hay metodologías modernas Sí, que para detectar, para escanear. Se ha tomado poco interés tal vez. Sí, pero yo fui parte de esa comisión, pero después llegué a la conclusión, si en Venezuela hay una tiranía, una dictadura, ¿para qué vamos a luchar para llevar los restos de Rocio a que reposa, que lo traslade una dictadura, No. que contrario su pensamiento, Es democracia. y a su voluntad? Entonces, son las contradicciones. Es contradicción. Además, por lo espiritual a lo mejor ni les convence. Así es. Entonces, yo quise hacer este conversatorio un poco resaltando el legado de la Constitución. Y el compromiso con la democracia. Importante. El primero es el legado espiritual, el legado religioso, de la religiosidad en los procesos de independencia de Venezuela. A partir de que el Antiguo y el Nuevo Testamento contienen citas, versículos que llaman a la liberación de los pueblos. Y el otro, el tema de la soberanía popular, que él la desarrolla a partir del reglamento electoral de 1810. Pero la soberanía popular tiene la capacidad de la revocatoria del poder, que el pueblo elige, el pueblo puede revocar. Y el principio de libertad natural, porque Rocio también es uno de los precursores de la defensa de los derechos humanos, no solamente a nivel personal, porque cuando él se graduó de abogado, doctor en Derecho Canónico y doctor en Derecho Civil, cuando se va a inscribir en el Colegio de Abogados de Caracas, lo vetan, le niegan la inscripción porque él era descendiente de una india, y por lo tanto él no tenía pureza de sangre. Para ser abogado él tenía que demostrar que no tenía ni moros, ni judíos, ni indios en su sangre. Él demandó por el principio del derecho natural a la igualdad ante la Real Audiencia de Caracas, que es como el actual Tribunal Supremo de Justicia, y logró una sentencia a su favor, y la Real Audiencia ordenó su inscripción. Qué bueno. Hay otro caso, logró escribirse en 1805. Hay otro caso de una señora, Inés María Páez, que era una parda, ¿verdad? Un blanco, y ella compró una alfombra que para nosotros eso no tiene significado. Ella se arrollaba en su alfombrita en la iglesia, pero ese era un privilegio de las blancas. Solamente la Solamente. Solamente las actuales. Rocio asumió la defensa de la señora Páez, demandó por el principio de igualdad, del derecho natural a igualdad, y también la sentencia fue a favor de la señora. Qué maravilla. Qué hermoso. Claro, o sea, que Rocio Qué hermoso. fue un precursor de derechos humanos a nivel particular propio y a nivel del derecho de otras personas. Entonces, hablando de Rocio hay muchísimas facetas y podemos hablar horas, pero yo, por años del tiempo, queríamos hacer este conversatorio y podemos abrir un compás de preguntas para que ustedes pues también participen, rescatar la memoria histórica de este personaje tan importante como fue Germán Rocio, autor del acta del 19 de abril, autor del acta de la independencia, autor del primer congreso de la primera Constitución Federal de 1811, corredactor del Correo del Orinoco, presidente del Congreso de Cultura en 1812,
XIX, presidente del Congreso de la Villa Rosario de Cúcuta de 1820. Así que con eso pues le damos las gracias a todos ustedes y esperemos que si preguntan, excelente.